Hola, hoy les voy a hablar de una estrategia maravillosa llamada proyectos lúdico-pedagógicos. Bueno, desde la ley 115 eh, de educación aquí en Colombia, eh, nos han nombrado los proyectos pedagógicos como una de las estrategias valiosas para la formación de los estudiantes, para el aprendizaje. Bueno, en esta estrategia caben muchos psicólogos, pedagogos y personas versadas en educación, investigadores. Yo he tomado algunos que son los en los que yo me baso, pero pues cada persona, cada docente puede incluir otros. Son muchísimos los aportes de, de grandes pedagogos en la historia, ¿sí? Y en la actualidad, que nos ayudan a que el aprendizaje de los estudiantes, ese proceso sea un proceso bonito, atractivo y que pues logre los objetivos que es desarrollar sus habilidades, competencias y talentos eh, en, el, en el proceso educativo. Aquí yo tengo a Piaget, psicólogo estadounidense. Tengo a Vygotsky con su teoría de la cultura, lo que influye la cultura en la educación. Tengo a Ovidio de Crolí, médico que trabajó en la educación con los con, con las unidades de experiencia o centros de interés, a María Montessori, que nos hizo muchísimos aportes a la educación. Tengo a Ausbel con el aprendizaje significativo, a Furstein con todos sus aportes hacia la enseñanza. Tengo a Daniel Goleman con la inteligencia emocional. Tengo a Howard Gardner con las inteligencias múltiples. Tengo a María Elena Ortiz de Matwis, que es una argentina que ha incluido en su colegio, en sus instituciones, todo ese trabajo de inteligencias múltiples y que tiene libros espectaculares en donde nos muestra, y en sus conferencias también, donde nos muestra cómo implementarlas. Tengo acá a Victoria Bocio, que fue una de mis profesoras y fue una de la primera psicóloga certificada que tuvo Colombia, que fue miembro de la Asociación Colombiana de Educación Preescolar, al lado de Graciela Rodríguez Poveda, quien ha hecho grandes aportes con su normal superior al aprendizaje. Ella es miembro vitalicia de la OMEP, que es la Organización Mundial de Educación Preescolar, y fue mucho tiempo la vicepresidenta mundial para América Latina. Y gracias a ella se habla de proyectos lúdico-pedagógicos, que son los que se trabajan en las instituciones. Ella siempre aclara que el lúdico no es jugar solamente, ¿sí? Lúdico son todas aquellas actividades que a mí me fascinan, que me atraen, que me encantan, que disfruta uno de ese aprendizaje, que goza haciendo las actividades, que goza aprendiendo. Entonces, a eso se refiere el lúdico. Obviamente que el juego está incluido, pero ese es uno de sus grandes aportes. Tenemos al doctor ahora se me fue la paloma, eh, es un maestro que ha obtenido premios aquí en Colombia, el premio al maestro. Es muy versado en todo lo que es educación y se me olvida el nombre. Y qué pena, Pablo Romero, el doctor Pablo Romero, que hasta profesor mío ha sido. Bueno, tengo acá a Isauro Blanco, un psicólogo, neurólogo también mexicano, que hace grandes aportes a la educación, bien analizando desde la parte
cerebral, la parte hormonal, cómo influye la alimentación en la educación, en el ser humano para lograr un buen aprendizaje. Tenemos a los hermanos Julián y Miguel de Subiría. Tengo yo acá a Nidia Acevedo, que es una psicóloga que también ha hecho grandes aportes a la educación. Tengo a Lili de Menegazo, que es una maga para la educación inicial, y sus investigaciones y sus aportes a la educación infantil han sido muy grandes. Y tengo ahí a Mabel Estarico, que fue una maestra normalista en Argentina, que ocupó varios cargos en la educación y que fue supervisora, tiene muchos libros también, casi todos tienen libros en donde nos dan muchas ideas para el trabajo con proyectos. Bueno, ahí caben muchísimos más pedagogos, pero pues cada quien tiene sus referentes que aportan y pues yo he tomado algunos. Bueno, ¿cómo es el trabajo por proyectos? Este tiene 3 fases. La fase primera es la fase de exploración de intereses. ¿Cómo hago yo para saber conocer los intereses de los niños? Pues puedo hacer desde charlas dirigidas en donde yo hablo con mis estudiantes sobre qué es lo que les gusta, a qué juegan, qué hacen por las tardes, qué hacen los fines de semana, a qué dedican su tiempo libre. Y ese tipo de charlas, los niños van contando que van al cine o que van al centro comercial o que ven televisión. Otros dicen, en mi casa no se ve televisión, pero yo juego tal cosa. En fin, eso me va dando ideas sobre algunos de los intereses de los niños. Puedo hacer mucha observación en los descansos. Los niños salen a jugar, algunos traen juguetes, traen cosas, las sacan a los descansos, otros les encanta es correr, jugar fútbol o jugar a la golosa. Entonces puede salir un proyecto sobre juegos tradicionales, puede salir un proyecto sobre los parques, las clases de parques, cuando han ido, bueno, en fin. Hay niños que les gusta escarbar la tierra, mostrar a ver qué hay, que descubrir lombricitas, insectos. Bueno, puede salir un proyecto sobre los insectos, de esas exploraciones que hacen los niños libremente en el descanso. Eh, También puedo planear con ellos juegos. Entonces, los juegos simulados tienen todo un plan de trabajo, pero se hacen con los mismos niños. Entonces, niños podemos jugar, por decir algo, al hospital, quien ha ido, o a las vacunas, ahora que están tan de moda las vacunas. Entonces, qué es lo que hacen, uno llega, qué hay. Entonces los niños empiezan a hablar de los roles que encuentran en un puesto de salud o en un consultorio médico o en un hospital, y cómo son los atuendos y qué es lo que se ponen y cómo revisan. ¿Sí? Entonces, y ese juego simulado se planea. Entonces se eligen los roles, quiénes van a ser los doctores, quiénes van a ser los pacientes. Si no tenemos los disfraces, entonces podemos acudir a una camiseta blanca del papá, y ese día nos la ponemos encima y ya esa es la bata. Podemos tener, si los niños tienen disfraces de cirujano, de enfermera, bueno, no sé, los pueden traer también. Y se va haciendo todo un plan de trabajo para X día, utilizar la mañana en ese juego. Entonces los niños juegan a los distintos roles. Por ejemplo, acá en los pacientes, a veces los niños todos quieren ser doctores, entonces los pacientes pueden ser los muñecos, ¿sí? Otros dicen que unos son los odontólogos, otros son los que operan, bueno, en fin. Y se puede pensar cómo hacemos las camillas. Unimos 2 mesas, traemos una sábana, una manta. ¿Quién tiene? Entonces, ¿quién trae la manta? ¿Quién trae la cobijita? ¿Quién trae la almohadita? ¿Quién trae el teléfono de la recepción? ¿Dónde hacemos la salita? ¿Cómo la hacemos? Eso es
todo un plan. Y cuando ya lo tenemos súper organizado, pues llegará el día en que ya todos vienen y ya se ponen su bata blanca, los que van a ser doctores. A veces hay que hacer una parte en la mañana, ustedes son los doctores y ustedes los pacientes, y luego del descanso ustedes son los pacientes y ahora ustedes son los doctores, porque ellos quieren incursionar en en las dos cosas. La pasan delicioso, ahí se mete que la cita, el pago, entonces escriben los nombres, firman es escribir el nombre si es que lo están aprendiendo a escribir. Si ya son niños más grandes, pues entonces empiezan a de pronto a hacer su firma, bueno, no sé. Y estos juegos no solamente son para un día, sino yo puedo hacer semanalmente un juego, y después cuando ya tenga el proyecto escogido también puedo jugar a algún rol. Por ejemplo, aquí vemos el supermercado. Entonces los niños pueden llevar frutas de verdad. Entonces a unos niños le digo, tú traes unas naranjas, tú traes unas verduras, tú traes y una notica para los papás, y entonces llega el día y se juega al mercado o a la plaza o al juego que se haya dicho, y si tienen billetes didácticos o si los vamos a hacer con papelitos de colores, o cómo vamos a trabajar ese día para comprar y vender, y entonces ahí estamos metiendo matemáticas y los letreros, entonces quienes van a escribir donde dice verduras, frutas, bueno, todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos la juguetería o los peluches, entonces los niños llevan sus carritos, sus aviones, los peluches, y se hace el juego, y quienes venden y cómo, y en qué empacábamos, cómo empacábamos, se llevan las bolsas de tela, se habla de la ecología, de no usar tanto plástico, o el día que jugamos al supermercado, entonces los niños llevan todas las cajas, toda la semana están llevando que las cajas del conflate, de la gelatina, de la crema de dientes, las botellitas del jugo, bueno, todo. Y ese día clasificamos y dónde va a estar cada cosa, las botellas de las gaseosas puestas o bueno, lo que sea. Y se hace todo un trabajo matemático sin que estemos diciendo, estamos en clase de matemáticas, sino se va haciendo toda una cantidad, se mide la altura, el peso, bueno, lo que yo tenga que trabajar en matemáticas, y de acuerdo al grado en el que esté, lo puedo meter ese día en el juego y volverlo una actividad que también eh, apoye el proceso que estemos llevando en determinada área. Mire aquí la tienda de peluches, eso les fascina. Otra actividad es decirles que cada uno va a planear una exposición eh, con una cartelera pequeña de algo que a ellos les gustaría que fuera el proyecto. Y entonces puede ser un friso, un plegable, un friso, puede ser un cartel, puede ser una cartelera. Y se le dice a los papás que les colaboren para que ese día ellos vayan bien preparados, y que ellos sean los que recortaron y que ellos sean los que escribieron, ojalá. Eh, y ese día los niños exponen a sus compañeros de qué les gustaría que fuera el proyecto. Entonces de ahí salen cosas insospechadas. A veces, por ejemplo, alguna vez una niña hizo una exposición sobre la equinoterapia, y entonces habló de unos caballos que son entrenados para ayudar a los niños que tienen dificultades motoras, que tienen algún síndrome, que tienen alguna enfermedad que les impide moverse, y que hacen sus terapias. Y eso fue tan lindo lo que explicó, que todos los niños querían que el proyecto fuera sobre los caballos, y ahí ya, eso fue el detonante. Y fueron al sitio de la equinoterapia, ya ellos les dieron de comer a los caballos, los acostaron encima de los caballos, les hicieron relajación, fue precioso, los peinaron, vieron como otros niños que tienen enfermedades o que tienen limitaciones hacen un trabajo muy lindo con los caballos. En otra oportunidad una niña habló sobre los canarios, llevó su jaulita de los canarios, habló de las Islas Canarias que llevaban ese nombre, los tipos de canarios que había, los cantos, los colores, los nidos, bueno,
y eso también dio pie a un proyecto sobre las aves. Entonces quisieron saber de todas las aves y eso fue de las aéreas, las terrestres, las acuáticas. Que no aprendieron de ese proyecto también fue muy lindo y fue de exposiciones que hicieron algunos de los niños. Las salidas pedagógicas son otra parte fundamental de los proyectos para en esa etapa de exploración. Entonces podemos llevarlos a parques, podemos llevarlos a ludotecas, podemos llevarlos, por ejemplo, aquí en Bogotá tenemos eh, un lugar que, que se llama Diversity y que es una ciudadela, ¿sí? Entonces los niños entran allá y hay calles, ellos toman roles de policía, de bomberos, montan el carro de bomberos, también del tránsito, hay fábricas para ir a trabajar, hay bancos donde sacan plata, hay veterinaria, hay estudios de grabación, de radio, televisión, que no hay. Entonces los niños son pero encantados de ir ahí. De ahí salió un proyecto sobre las mascotas, porque ellos estaban encantados con lo de la veterinaria y ese día los permitieron bañar a unos perritos y les secarlos, perfumarlos, bueno, en fin, entonces de ahí surgen muchos intereses. Otra salida pedagógica es visitar las granjas. Eso es una belleza porque los niños tienen experiencias de montar a caballo, de ordeñar la vaca, de darle comer a las gallinas, a los conejos, a los cerditos y bueno, y les hablan y les cuentan y ellos preguntan que cómo viven y si qué comen y bueno, son experiencias muy bonitas que ayudan a que los niños se interesen por algún determinado tema. Hay granjas que tienen huerta, entonces los llevan, les hacen recoger las lechugas, las zanahorias, los ponen a sembrar, los ponen a regar las matas, las hortalizas. Entonces, todo esto sirve para explorar intereses. Pues hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero pues son ideas que ustedes pueden utilizar para descubrir por dónde van los intereses de sus estudiantes. Una vez que se han hecho, ya se sacan como las más destacadas, las que más les llamaron la atención a ellos y se hace una votación. Entonces se les explica que solo pueden votar por un proyecto, por un tema de los que les han llamado la atención y se mira, a veces hay muchos niños que quieren X tema o a veces es todo el salón, que eso ya es una maravilla porque uno ya sabe que lo que quieren es tal tema y ya se escogió el tema del proyecto. A veces hay mitad y mitad, entonces uno mira si se puede fusionar, porque si unos quieren los animales y otros quieren las plantas, pues podemos hacer un proyecto sobre la naturaleza o los seres vivos y ahí incluir todo. Entonces, como tratar de recoger lo que a ellos más les gusta y si se puede fusionar o si no se hace un proyecto corto hasta mitad de año con un tema y se hace otro proyecto con otro tema la otra mitad de año o cada periodo un pequeño proyecto de los temas seleccionados, pues se habla con los niños a ver qué les parece, se hacen acuerdos y se escoge. Una vez que ya tenemos el tema del proyecto, entonces viene la recolección de información. Entonces ahora sí todos van a traer todo lo que encuentren sobre ese tema. Entonces libros, videos, folletos, revistas, periódicos, lo que encuentren sobre ese tema. Y esos libros y todo eso, entonces el docente empieza a mostrarles y a decirles, bueno, en este libro se habla de esto, esto y esto. ¿Ustedes les gustaría saber de esto? ¿Qué les interesa de estos temas que hay en este libro? Este que dice tal cosa, o este no, o este sí. Y los que digan sí, van anotándose. Ahora este libro, este video habla de tal cosa, este de otra, y se van anotando. Y con todas esas temáticas, entonces se organiza un cronograma. Puede ser por periodos. Hay colegios o instituciones que tienen 3 periodos o 4 periodos, entonces
Estos temas los vamos a ver en el primer periodo, en el segundo periodo, en el tercer periodo. Y además, por semanas, entonces el niño nunca va a tener, siempre va a tener algo nuevo que aprender sobre ese interés, porque pues son muchas cosas las que a ellos generalmente les interesan. Entonces, una vez tenemos nuestro cronograma de los temas que vamos a ver en cada periodo, entonces viene la ambientación del salón. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que les gustaba era Mario Bros. Entonces decoraron su salón. Hay instituciones donde permiten pintar, los papás van, pintan, ayudan. Otras veces es con las profesoras, que ellas van y ayudan y pintan y los niños hacen. Eh, Hay instituciones donde no se puede pegar nada, entonces tenemos que ingeniarnos cómo ambientar. Entonces, si es posible atravesar un tubo, un palito y colgar de ahí, por ejemplo, este es el proyecto sobre las flores, para qué sirven las flores, qué tipos de flores hay. Y los niños, pues, queda el salón lindo, ambientado, mmm, con algo sencillo y que da a la luz de que el proyecto es sobre las flores o sobre las plantas. Hay otras partes en donde se puede hacer un mural. Entonces, un niño dice, yo voy a traer mi pez globo, entonces tú traes el pez martillo, la ballena, el cangrejo, el pulpo, si el tema era sobre los animales del mar o sobre el mar. En el salón, también en la institución se hacen cositas, no es que todo lo traigan de la casa, sino nosotros también hacemos cositas para poner en el mural y ya, puede ser una pared del salón o un espacio del salón, ¿sí? Para tener decorado y que los niños participen, que ellos hayan hecho el fondo, pintado, recortado, pegado y que los niños son felices de ver su proyecto, son realizados con eso. Una vez que ya tenemos ambientado, que ya tenemos el cronograma de los temas que vamos a trabajar, entonces ahora sí viene cómo vamos a hacer para hacerlo dentro de las clases. Bueno, entonces aquí tenemos un cuadro interdisciplinario. Tenemos las semanas, lo he pensado yo por semanas, el tema del proyecto que vamos a trabajar y todas las áreas que se ven. Pues yo aquí puse unas, pero pues puede haber más, no sé. Entonces, la semana, por ejemplo, de febrero 1 al 5. Entonces, en ciencias están viendo, vamos a suponer que el proyecto son el cuerpo humano, que los niños están interesados, qué tiene adentro, cómo es, no sé qué. Entonces vamos a ver cómo está formado nuestro cuerpo por fuera primero. Entonces, pero en ciencias naturales estamos viendo las plantas. Entonces, ¿qué voy a decir? Así como el cuerpo humano tiene cabeza, tronco y extremidades, por decir algo. Las plantas también tienen partes y entonces voy y veo el tema de las plantas haciendo un paralelo. Entonces tienen raíz, por ahí se alimenta la planta. Nosotros, ¿por dónde nos alimentamos? Por la boca. Entonces, nosotros nos sostenemos. ¿Qué nos sostiene? El esqueleto. A la planta que la sostiene, el tallo. Y bueno, y así ir mirando y haciendo como comparaciones para que el niño vaya viendo lo del proyecto, pero también vaya viendo el tema que está planeado desde las ciencias. Que no, que en sociales estamos viendo, no sé, los oficios y profesiones. Bueno, pues entonces vamos a ver cuáles son los oficios y profesiones que nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo. Entonces, que los médicos, que los nutricionistas, que los estilistas, que la modista que hace la ropa. Bueno, entonces se habla de las profesiones que se están hablando, pero enfocadas también hacia el proyecto. Castellano, no, vamos a leer un artículo sobre el cuidado de los sentidos, del cuerpo, y entonces vamos a mirar ahí, estamos viendo los sustantivos, entonces vamos a subrayar los sustantivos que encontramos en el artículo. Entonces, si estoy con niños de primaria o si estoy con niños pequeñitos, entonces miremos qué palabras tienen las vocales o bueno, no sé, desde el área de castellano, pero relacionada con el proyecto. Matemáticas, bueno, entonces estamos en adición y sustracción, entonces, bueno, entonces un día enfermaron 3 niños y llegaron al hospital y habían 10 camillas ocupadas. Entonces, ¿cuántas faltaban para que les dieran camillas a estos niños? Entonces, los niños ya estoy trabajando
si es adición o sustracción o lo que tenga, entonces lo meto con el tema del proyecto que estoy trabajando. Manualidades, dibujo, todo, ética. Entonces, no, entonces los cuidados del cuerpo, entonces nuestro cuerpo será que es para que lo toquen todas las personas, no, es para mostrárselo a todas las personas, no, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que, bueno, todo lo que ustedes quieran desde todas las áreas se puede hacer. Entonces yo, por decir, el lunes metí el proyecto con ciencias, el martes con sociales, el miércoles con castellano, el jueves con matemáticas, el viernes con dibujo, el próximo lunes con manualidades, con ética, con las áreas que hasta con inglés, con danzas, con educación física, con cualquiera lo puedo hacer. Entonces, estos cuadros interdisciplinarios me facilitan el trabajo. Entonces, todos los días toco el proyecto desde un área diferente y no necesito que todos los días tengo que meterlo en castellano, no. Es una vez a la semana, un día en la semana voy tocando, viendo el proyecto desde diferentes áreas. Entonces eso me organiza, los niños aprenden, no necesito una hora especial para ver el proyecto, sino que dentro de lo que yo estoy enseñando lo voy reforzando. Luego viene la fase final, entonces es la exposición. ¿Cómo vamos a dar a conocer todo esto que aprendimos, todo esto que hicimos, nuestros trabajos que hicimos en dibujo, que hicimos en manualidades, las carteleras que ustedes trajeron? Olvidé decirles que también se hace salida pedagógica, pero ya sobre el proyecto. Entonces, si estamos viendo las plantas, salimos al jardín botánico. Si estamos viendo los animales X, entonces vamos a buscar un museo, algo. Por ejemplo, aquí está el Museo del Mar. No tenemos mar en Bogotá, que es donde yo estoy, pero hay un museo sobre el mar. Entonces, buscar una salida pedagógica que refuerce los conocimientos del proyecto que ellos están haciendo, los invitados especiales. Entonces, traer personas que saben sobre eso. Si el proyecto es sobre oficios y profesiones, pues si en el salón hay alguna mamá, algún papá que tenga algún oficio o profesión de los que se están hablando, pues invitarlo y que vaya con su atuendo de doctor o de policía o de militar o de lo que sea, y nos cuenten a todos qué era. Entonces los invitados especiales no pueden faltar. Eh, eh, y en esta preparación, entonces uno les dice a los niños que cómo les vamos a contar a los papás, que si se lo queremos contar con una obra de teatro o una dramatización, o que si se los contamos de pronto con disfraces, nos vamos a disfrazar y vamos a jugar a las adivinanzas y les vamos a decir todo lo que aprendimos y ellos tienen que adivinar el personaje o el animal o lo que sea. Bueno, juegos. Puedo hacer noticieros, entonces eso les fascina a los niños, lo de los noticieros. Entonces planean las noticias, unos son los reporteros y entonces dicen desde aquí, desde no sé dónde, entonces estamos en la granja tal y los niños se fabrican o tienen micrófonos de juguete o micrófonos que ya no sirven y los llevan y eso les encanta y cuentan todo lo que aprendieron. Y se entrevistan ellos unos con otros. Y además, pues, exponer los trabajos. Entonces, miren, por ejemplo, desde el techo falso se colgaron cinticas y sobre las cintas se pegaron los trabajos. Entonces, de las varitas de los techos falsos se colgaron cintas y de ahí se fueron prendiendo los trabajitos como en forma de frisos descendentes. Y se pueden hacer muchos. Hay instituciones en que pues no hay problema en pegar en las paredes los trabajos, pues se pegan o se cuelgan. Eh, hay cartones, por ejemplo, a veces en las ferias usan muchos cartones o en las elecciones y uno pues puede hacer uso de esos cartones y por ejemplo acá se ve como un friso gigante de pie, como un biombo,
y por lado y lado hay trabajos, entonces los papás pueden pasar como por laberintos. Las mesas de los niños también pueden ser para poner las manualidades, para poner los trabajos. Eh, Se adornan, se tapa todo con papel craft. Para no dañar las paredes se puede poner cinta de enmascarar y sobre la cinta yo ya puedo echar silicona y pegar el papel craft y cuando lo quito no dañé nada, no se peló la pared, puse todos los trabajos sobre el papel craft, tapé los muebles, tapé todo y ya todo me sirvió para poner trabajos. Entonces, el salón queda precioso. Si se hicieron dioramas, los dioramas son como maquetas hechas con cajas y que sean, las hemos hecho en el salón con los niños, ¿sí? Si las vamos a exponer ese día, entonces decirle a los papitos que está seleccionada esa maqueta, ese diorama, perdón, para el día de la exposición, que lo guarden en una bolsa, que lo pongan en un sitio donde no se vaya a dañar, porque el día de la exposición hay que traerlo nuevamente. Y se hacen las exposiciones con los trabajitos que los niños hicieron con nosotros en el aula de clase, o si hay un lugar en la institución donde los podamos guardar, pues los guardamos. De tal manera que los niños exponen felices. Es importante que, que cuando hagamos la exposición, los niños invitemos a los papás, digamos que si son muchos niños, invitemos por decir algo, de 7 a 9 a la mitad de los papás. Luego un descanso para que los niños coman y bueno, y de 11 a 12 los otros papás, para que no haya aglomeración, porque generalmente se decora el aula y a los papás lo que les interesa es ver a su niño, no les interesa ir a ver a los niños de otros salones, sino al suyo. Entonces él va a ver y a los amiguitos, entonces ellos están felices de llegar, ver los trabajos, que los niños les cuenten lo que aprendieron en ciencias, en sociales, que reciten, que canten lo que aprendieron en música, lo que hicieron en danzas, lo que hicieron en educación física. Entonces ese día bailan, cantan, cuentan lo que aprendieron, muestran sus trabajos y pues es algo muy bonito, que le da a los niños felicidad, a los papás también, y obviamente se nota el aprendizaje, se nota la interdisciplinariedad y lo más importante es que haya una evaluación. Entonces podemos tener una encuesta donde los papitos puedan poner siempre, por ejemplo, él vio entusiasmado a su niño durante la realización del proyecto, hablaba de las actividades, entonces puede decir siempre, a veces, nunca, y uno también evaluar si tuvo impacto el proyecto, dejarles unos rengloncitos para que los papás escriban alguna observación, alguna sugerencia. La mayoría escriben es una cantidad de felicitaciones porque pues ellos son felices de oír a sus niños hablando de lo que aprendieron con nosotros. Entonces, pues es una experiencia linda y es una experiencia que facilita el aprendizaje, que lo hace ameno y agradable. Espero haberles dado muchas ideas sobre esta estrategia de los proyectos lúdico-pedagógicos y nos vemos en otro video.